y la llegada de esta versión al mercado latino. Amigos, les pregunto, ¿les gusta la Pulsar NS125? ¿O de pronto alguien la tiene o la tuvo y quisiera compartir su experiencia buena o no tan buena y qué cosas les gustaría que mejorara? Por favor, déjalo saber en los comentarios. De la Pulsar NS125 o Rouser NS125 si eres de Argentina, mencionaremos sus características ciclomecánicas, motos que serían su competencia, consumo de gasolina, máxima velocidad y lo que se dice de la Pulsar NS125, así como su precio para Colombia, México, Perú, Ecuador, Guatemala y Argentina. De la Pulsar NS125 sabemos que no es una moto nueva en el mercado y como pasa con otras marcas, bien sea japonesas, indias o chinas, sus cambios por ahora se limitan a colores, calcomanías, ediciones especiales, etc. Esta versión de la Pulsar NS125 en el mercado latino es muy diferente a lo que se ve en la India, ya que su diseño es tomado de su hermana mayor, la Pulsar NS160, y que hace justicia a la palabra Pulsar NS por su diseño, y la llegada de esta versión al mercado latino es prácticamente nula por el momento. Pero si hablamos de potencia, torque, cantidad de marchas, no hay diferencia entre la versión latina y la versión de la India. La Pulsar NS125 se encuentra en el top de las motos más potentes de su categoría, compitiendo con varias motos en ese cilindraje, como la YBR 125 de Yamaha, la GCX 125R de Suzuki, la GN 125, la Honda CB 125F, la CR4 125 de AKT, la NKD 125, la TBS 125 Rider, la Striker 125, la Ignitor 125 de Hero, la Bomber 125, la Nitro 125 de Victory y entre la misma marca también está la Discover 125. Si me hizo falta alguna, por favor lo pueden comentar. En su parte de ciclo tenemos chasis tubular con cuna semidoble, adelante horquilla telescópica con un recorrido más que suficiente para la ciudad, atrás brazo oscilante con doble amortiguador con nitrox, ajustable en precarga, con 105 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos disco de 240 milímetros con caliper de doble pistón y atrás freno de tambor de 130 milímetros. Además cuenta con un sistema de freno combinado, el cual funciona accionando el pedal del freno trasero, enviando fuerza de frenado a la llanta delantera. Cabe resaltar que solo aplica de esta forma, ya que al utilizar la leva del freno delantero no influye en nada en el freno trasero. Espero haber sido claro. En sus llantas calza unas MRF y de acuerdo a la página de Colombia son tubeless. Adelante 2.75-17, atrás 190-17. En la parte de su iluminación tenemos LED en su stop, por lo demás es convencional. Los comandos son retroiluminados, tenemos corte de corriente, arranque eléctrico, también cuenta con arranque de pedal, luces bajas y altas, direccionales, claxon y luz de paso. En su tablero con indicador de revoluciones análogo, algo que es característico en la familia Pulsar. En la parte digital tenemos nivel de combustible, odómetro, trip parcial, velocímetro, testigo de luz alta, neutra, un botón de reinicio y no cuenta con indicador de marchas. Capacidad en su tanque 10.5 litros o 2.75 galones. El consumo de gasolina de la Pulsar NS125 en promedio está en los 160 kilómetros por galón o 42 kilómetros por litro. Tipo de gasolina normal o corriente. El que tenga la Pulsar NS125, por favor comentar cuánto se consume de combustible y bajo qué condiciones. Altura del asiento 803 milímetros.
El compañero Alex, asesor del grupo UMA, mide 1,78, llega perfectamente al piso. En mi caso mido 1,62 para que sirva de referencia, pues por mi estatura no llego totalmente al piso. La posición de manejo es semierguida, lo que se espera en este tipo de motos naked, así como su rango de giro, ni muy corto ni tampoco muy amplio. Peso 128 kilos. Cuenta con gato central para facilitar los mantenimientos, kit de arrastre con O-ring en su cadena para mayor duración, defensas tipo slider, ahí ya se ahorra unos pesitos ya que lo tiene de serie, guardabarros delantero con extensión u extensor para reducir las salpicaduras, guardabarros trasero reforzado para dar mayor firmeza, visor para verificar el nivel del aceite. No cuenta por el momento con puerto de carga USB. Colores disponibles por ahora: gris grafito y rojo escarlata. Pasando a su motor, tenemos una cilindrada de 124 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, con tecnología patentada por la marca DTSI, para este caso encendido digital con doble bujía, para una mejor combustión, más par motor, reducción de gases y un mejor rendimiento en combustible, alimentado por carburador, refrigerado por aire, relación de compresión 9:8:1, transmisión mecánica de 5 velocidades. Potencia de la Pulsar NS 125, 11.84 caballos a 8.500 revoluciones. En otros países latinos figura con 12 caballos y un par motor de 10.8 Nm a 6.500 revoluciones. Capacidad para cambio de aceite: 1000 mililitros, viscosidad recomendada en Colombia 20W50. La máxima velocidad de la Pulsar NS 125 va a depender de muchas condiciones y de qué tan duro le quieras dar a ese motor de la Pulsar. En terreno plano te da los 100 km por hora y con más exigencia en su motor y en bajada podría llegar a los 120 km por hora. En redes sociales algunos manifiestan que le han sacado más, pero no dicen cómo lo hacen. La Pulsar NS 125 fue el reemplazo de la Pulsar NS 135 y una de las fallas que presentaba la 135 era debido a su shock o ahogador automático o estrangulador para otros países, y en esta Pulsar 125 quedó de forma manual. Mirando algunos comentarios en otros videos, varias personas que han tenido la motocicleta manifiestan estar a gusto con la Pulsar NS 125. Le resaltan que tiene muy buena fuerza, que tiene muy buena potencia, y como a toda moto no falta el que le haya molestado por algún detalle. Alguno de ellos ha sido con el nivel de combustible que se registra en el tablero. Al parecer no es muy exacto, pero en términos generales no es una moto que esté molestando a cada rato. El que diga lo contrario, por favor, lo puede hacer en los comentarios para que participen. Y antes de pasar al precio, y por casualidad eres nuevo en este canal, puedes suscribirte, amigo mío, es gratis, y activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no te pierdas los próximos videos. Precio de la Pulsar NS 125 modelo 2024, sin trámites a la fecha de publicación y sujeto a cambio sin previo aviso: 7.699.000 pesos colombianos, unos $1.888. En México cuesta 36.499 pesos mexicanos. En Perú 7.200 soles peruanos en promedio, ya que Bajaj no publica los precios en ese país. El que sea de Perú, por favor, lo puede explicar porque no encontré por qué no lo publica. En Ecuador 2.829 dólares, en Guatemala 13.999 quetzales, en Argentina 1.000.000 de pesos argentinos, también promedio, porque en ese país tampoco publica los precios Bajaj en su página. El que sea de Argentina, por favor, lo puede comentar por qué no lo hace Bajaj. Y su precio con matrícula y seguro obligatorio en la ciudad de Pereira, en el grupo UMA de la calle 19, teléfono y dirección en pantalla: 8.239.200 pesos colombianos, garantía 1 año o 20.000 kilómetros. De la Pulsar NS 125 podemos decir que es una moto urbana, ideal para el día a día, para transportarse en la ciudad. Sus dimensiones facilitan sortear el tráfico pesado. Algunas personas sí lo utilizan para trabajo, aprovechando la doble suspensión en la parte de atrás.
No es la moto perfecta, pero es una opción si estás buscando una moto en los 125 centímetros cúbicos. Y lo más importante, amigo mío, dejar tu like si te gustó este contenido y compartirlo, te lo agradecería muchísimo y así me ayudas a crecer. Les agradezco por su tiempo y por llegar hasta la parte final de este video porque poco lo hacen. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Chao, chao muchachos. Bendiciones.